Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno que estás viendo este video esta semana para prepararte para tu reunión de discipulado en Zoom. Quiero recordarte que estos son los espacios que como iglesia hemos dispuesto para poder tener una comunión más íntima y más cercana con nuestros hermanos. El domingo es hermoso porque nos reunimos en la Asamblea de los Santos a adorar a Dios y nos escuchamos unos a otros cantar y recibimos la palabra juntos y damos generosamente y hay comunión. Pero los grupos de discipulado son estos grupos pequeños donde podemos meditar y pensar y discutir cómo llevamos a la práctica lo que aprendimos el domingo, donde podemos orar específicamente por las necesidades que conocemos los unos de los otros, donde podemos compartir, donde podemos reírnos, donde podemos llorar con los que lloran también. Es una bendición muy grande el poder ser parte de uno de estos grupos. Y yo quiero invitarte a que te prepares y que no vayas a faltar esta semana a tu grupo de discipulado. Esta semana continuamos hablando del sufrimiento. Los domingos pasados vimos dos cosas muy importantes. Primero, que el sufrimiento es una vocación divina. Es decir, hay momentos en la vida de los cristianos, hay momentos en la vida de los hijos de Dios que Dios nos llamará a sufrir para su gloria. Y el domingo pasado vimos que una de las formas en que nosotros glorificamos y honramos a Dios en medio del sufrimiento es confiando en Él. Es teniendo la total seguridad que Él sabe lo que está haciendo y que eso que está haciendo es bueno para nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a hablar de cómo aceptamos la voluntad de Dios para nosotros cuando estamos en medio del dolor o la tribulación. Y quiero iniciar leyendo 1 de Juan capítulo 4 versículo 10. Dice la palabra del Señor: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. A diferencia de los tiempos antiguos, en los tiempos modernos o en nuestros tiempos confundimos el amor con un sentimiento. Tenemos la idea del amor como algo sentimentalista o emocionalista. Pero es todo lo contrario. Dios nos muestra en el pasaje que acabamos de ver que el amor es la decisión o la voluntad de Dios determinada a buscar lo mejor para nosotros, que era reconciliarnos con Él. Eso significa que el amor es sacrificio, eso significa que el amor es sufrimiento. Y Cristo estuvo dispuesto a sufrir y a sacrificarse, es decir, a decir mi vida por la tuya, por el gran amor que nos tiene, es decir, a dar su vida por la nuestra para buscar lo mejor para nosotros. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque para poder aceptar la voluntad de Dios tengo que confiar que Él me ama. Y que aún en medio de las situaciones difíciles que estoy pasando, Él está buscando lo mejor para mí. Pero esto solo puedo creerlo y solamente puedo confiar en que Él está buscando lo mejor para mí si estoy totalmente convencido que Él me ama. Y este es el punto donde muchos cristianos podemos confundirnos, porque en medio de la dificultad, de la angustia, de la tribulación, Satanás tratará de sembrar dudas en nuestro corazón, haciéndonos creer que quizás Dios no nos ama, que Jesucristo quizás no, o que quizás no le importamos a Jesucristo, o quizás la promesa o lo que Él nos ha dicho, que su amor por nosotros es real. Satanás querrá hacernos creer que esto es una mentira, pero este es el tema. Yo estoy convencido que Dios nos ama, no por la salud que tengo, no por el dinero que tengo, o no porque mi vida esté sin problemas. Yo estoy convencido que Dios, que Jesucristo me ama, porque Él dio su vida en propiciación por nosotros. Es decir, Él fue el sacrificio perfecto que se ofreció para ser sacrificado y que su sangre fuera derramada para cambiar la ira de Dios que estaba sobre nosotros por su gracia, por su misericordia y por su bondad. Cuando yo estoy sufriendo, cuando estoy en medio del dolor y la dificultad y llego a dudar que Jesucristo me ama, tengo que volver al Evangelio. Tengo que volver a ver la cruz en el Calvario y recordar que nuestro Salvador estuvo dispuesto a ir a ser colgado en ese madero, injustamente porque Él es justo, Él no fue pecador, Él no merecía castigo, pero lo hizo por amor, porque ahí estuvo dispuesto a ser el sustituto perfecto para que nosotros no recibiéramos la santa ira de Dios, sino que Él la tomó en nuestro lugar. Y cuando medito en esto y cuando pienso en esto, entonces estoy seguro que Dios me ama y que puedo confiar en Él, que aún en medio del sufrimiento y la angustia, Él está buscando lo mejor para mí. La segunda forma en que nosotros aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas en medio del sufrimiento es por medio de la fe. La fe es la facultad que se nos es dada por Dios para obedecer. Este es el tema. Así como el amor no es un sentimiento, la fe tampoco es un sentimiento.
La fe es una acción. La fe es tener tal confianza en quién es Dios y su voluntad para nosotros y su amor para nosotros que estoy dispuesto a obedecer. Es decir, la fe es acción. Y esa facultad que el Señor nos da, esa fe que el Señor nos da, es la que nos lleva a aceptar la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos y muchas situaciones en las cuales sabemos que no podremos en nuestras propias fuerzas. Hay muchas situaciones y muchos dolores en la vida en las cuales sabemos que en nuestras propias capacidades no podremos hacerlo, pero confiamos en Dios y eso nos lleva a actuar, a tomar la decisión de obedecer. Hay un pasaje en Mateo 16:24, que es uno de los versículos que hemos estado ocupando mucho en esta serie, que dice de la siguiente forma. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarme a mí mismo es decir no a mi voluntad, es decir no a lo que yo quiero. Tomar la cruz es decir sí a lo que Dios tiene para mí, lo cual muchas veces incluirá el sufrimiento. Por eso Cristo ocupó la cruz para decir aceptar la voluntad del Señor. Me niego a mis deseos y tomo la cruz, que es un símbolo de sufrimiento, pero luego dice sígueme. Es decir, luego mi fe me va a llevar a actuar. Muchas veces no sabremos dónde el Señor nos va a llevar, de hecho, por lo menos en esta tierra. Pero la fe es la que me hace confiar en Dios y su amor por mí, y lo cual me toma o me lleva a tomar y dar pasos. Hay un pasaje en el libro de Job que quisiera leer esta noche porque nos va a ayudar a entender bastante este punto. Job, capítulo 38, versículos 31 al 35, es la respuesta de Dios a las interrogantes de Job. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes ordenar la secuencia de las estaciones o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? Conoces las leyes del universo. Puedes usarlas para regular la tierra. Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva. Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga donde lo dirijas. Y yo creo que Dios, o el propósito de Dios, no era simplemente avergonzar a Job, sino el propósito era decirle a Job: Job, así como yo sostengo las galaxias y las constelaciones en el cielo, así sostengo la vida de mis hijos y la de sus familias cuando están en el sufrimiento. Mira este pasaje de Isaías 50, versículo 7. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro, como piedra he puesto mi rostro, y sé que no seré avergonzado. En medio de la tribulación podemos obedecer a Dios, no porque lo hagamos en nuestras fuerzas, sino porque creemos que confiando en Él nos va a sostener para hacer aquello que Él nos ha llamado a hacer en medio de la tribulación. En medio del dolor seguimos siendo padres, seguimos siendo profesionales, seguimos siendo hermanos en Cristo, seguimos siendo servidores en la iglesia. Y muchas veces creemos que debido al sufrimiento que estamos viviendo, debido a la salud a la mala salud que tenemos, debido a los problemas financieros que tenemos, no vamos a poder hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Pero es todo lo contrario. Aceptamos la voluntad de Dios porque confiamos en Él, dependemos de Él y descansamos en que haremos lo que tenemos que hacer porque Él nos va a sostener. Por último, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué diferencias deberían haber entre un cristiano y un incrédulo para que alguien podría decir hay algo diferente en ellos? Realmente creo que debe haber algo sobrenatural en sus corazones y en sus mentes para que actúen o para que piensen de la forma en que lo hacen. Entre muchas cosas, creo que hay dos: aceptar la voluntad de Dios siempre, y en segundo lugar, la gratitud. Mira, quiero leerte un pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y es que ese es el tema. Hay dos tipos de cristianos. Están los cristianos que se quejan por todo, o más bien dicho, hay el tipo de cristiano que se queja siempre por lo que no tiene. Pero está el tipo de cristiano que le agrada a Dios, aquel que cumple la voluntad de Dios y es el que siempre da gracias por lo que tiene. Si nosotros en medio del sufrimiento observamos con detenimiento y pedimos ayuda a Dios para que abra los ojos de nuestro espíritu para ver las cosas a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que aun cuando estemos en la tribulación y la angustia, siempre tenemos muchas cosas por las cuales agradecer a Dios. A veces puede ser los hermanos en Cristo, el amor que nos muestran nuestros hermanos en Cristo, sirviéndonos y orando por nosotros. A veces es saber que aún en medio de la angustia nunca ha faltado la comida en nuestras mesas. A veces es saber
que aún que tengamos que sufrir mucho en esta tierra, tenemos una esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva donde no volveremos a conocer el dolor. Es decir, lo que quiero decirte esta noche es que como hijos de Dios en medio del sufrimiento, una forma en que agradamos, en que adoramos, en que exaltamos a Dios y en que de hecho mostramos diferencia del mundo es siendo agradecidos. Es más, quiero leerte un pasaje muy famoso, muy conocido en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este es el tema. No son las experiencias que nos transforman, es cómo reaccionamos a las experiencias. Situaciones muy similares pueden pasarle a dos cristianos y uno de ellos termina creciendo y siendo más como Jesús y otro de ellos termina amargado y resentido con Dios. ¿Qué hizo la diferencia? La reacción frente al dolor. Y lo que vimos en el pasaje que acabamos de leer es que, así como vimos en el tema de la fe, creo que Dios estará conmigo porque Dios dice que puede darme una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, creo que Dios me lo puede dar, pero el pasaje nos indica que cuando oremos a Dios tenemos que hacerlo con acción de gracias. Es decir, ser agradecido a Dios en medio del sufrimiento abre paso para que Dios intervenga en nuestra vida, dándonos paz, dándonos consuelo, dándonos ayuda y en muchas ocasiones obrando milagrosamente en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Por eso termino esta reflexión para esta semana, para los discipulados de esta semana, recordándote que el sufrimiento es una vocación, pero no es una vocación sin propósito, sino que a través de ella Dios está buscando lo mejor para nosotros. Y lo mejor que nosotros podemos hacer en esta vida es darle gloria a Dios y vivir para su honra. Ese es el tema. A través del sufrimiento Dios te está dando la oportunidad que le glorifiques, confiando en Él como vimos la semana pasada, pero también aceptando su voluntad como acabamos de verlo en este video. ¿Cómo lo hacemos? Recuerda siempre el amor de Cristo por ti. Todos los días predícate el Evangelio a ti mismo y recuerda el gran amor que Cristo tiene por ti. Es decir, que todo lo que está sucediendo en tu vida es porque Él está buscando lo mejor para sus hijos. En segundo lugar, aprendamos a confiar en Él, aceptando su voluntad, y eso quiere decir que necesitamos tener la fe para obedecerle y para actuar y para hacer lo que tengamos que hacer porque creemos y sabemos que Él nos va a sostener aún en medio de los momentos más oscuros y más difíciles de nuestra vida. Y en tercer lugar, honremos a Dios agradeciéndole. Siempre tendremos algo por lo que agradecer, siempre habrá algo por lo que podamos decirle: Señor, te honro y te doy gracias. Porque aún en medio de los valles más difíciles y más oscuros, siempre la gracia de Dios se está mostrando de una u otra forma. Por eso podemos agradecer a Dios. Y como vimos hace unos momentos, agradecer a Dios en medio del sufrimiento es lo que abre paso para que Dios intervenga en nuestras vidas. Te invito a que no faltes esta semana a tu grupo de discipulado en Zoom para hablar un poco de lo que hemos visto en este video y en la predicación del domingo, para discutir algunas preguntas, para saber cómo llevar estas cosas a nuestra vida diaria, para orar los unos por los otros y por supuesto para tener un tiempo de comunión que tanto agrada al Señor. Dios te bendiga, vivamos para la gloria de Dios.